¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Lorna Shore, la banda de deathcore más grande actualmente, quienes la están rompiendo en la industria con puros sold outs y un disco que los llevó 10 pasos adelante en su carrera, siendo de las primeras bandas de este género en estar en un Lollapalooza en el último tiempo y dejando atrás un problema gigante que tuvieron gracias a un ex cantante con la increíble y emocionante música que nos otorgan a día de hoy, donde hablan y tocan mucho el tema de la depresión, la autolesión y el no dejarse vencer por las malas experiencias con las cuales nos topamos a lo largo del camino en nuestra vida. Luego de ser fundada en el año 2009 y tener que lidiar con altos y bajos, hoy empezamos el año conociendo más su historia, su filosofía y su trabajo, a través de 10 curiosidades sobre Lorna Shore. Esperamos de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Maleficium es el tercer EP de la banda, se lanzó en diciembre de 2013 y es el primer lanzamiento no digital de Lorna Shore. Hasta ese momento el grupo había lanzado su primer EP titulado Triumph en 2010 con un sonido más metalcore y su segundo EP Bone Kingdom en 2012, siendo su primer lanzamiento de deathcore. La segunda pista de ese EP, Life of Fear, se usó en un video viral titulado Heavy Metal Cats, que actualmente tiene más de 6 millones de visitas en YouTube. Pero aún así la banda se distancia y se desentiende de cualquier lanzamiento anterior a Maleficium y considera a este EP el renacimiento y verdadero punto de partida de su carrera, ya que hicieron su primera gira luego de ese EP. La banda hasta el día de hoy todavía interpreta canciones de ese EP y es el material más antiguo que tocan en vivo. Curiosidad número 2. El 24 de diciembre de 2019, Lorna Shore hizo pública la noticia del despido de su segundo vocalista, CJ McCready, quien se había unido a la banda norteamericana en 2018. Esto debido a que poco tiempo antes, Nicole Garvey, la ex novia de CJ, retuiteó un mensaje que había publicado originalmente en Twitter en abril de 2019, acusando a McCready de abuso emocional y manipulación, junto con capturas de pantalla de sus mensajes de texto. Garvey dijo que la pareja había estado junta durante 4 años y medio y alega que McCready comenzó su relación con ella cuando tenía solo 17 años. Poco tiempo después compartió una pieza más larga que había escrito originalmente en octubre acusando a McCready de tener relaciones sexuales con ella antes de cumplir 18 años, así como abusar sexualmente de ella y obligarla a filmar pornografía a esa edad, entre otros comportamientos denigrantes. Garvey continuó compartiendo historias relacionadas con su relación con McCready en Twitter, además de tweets en los que compartió mensajes privados de varias otras mujeres que presentaron quejas similares contra él, incluida una chica de Canadá. Respecto a esto, CJ preparó un video de 30 minutos, dando su versión de los hechos, diciendo que todo estaba sacado de contexto y que todo estaba muy lejos de la realidad, pero aún así no se le permitió volver a Lorna Shore, y actualmente tiene su nuevo proyecto llamado Immortal Disfigurement, con el cual sacó solo una canción. Curiosidad número 3. Psalms, el álbum debut del grupo, fue producido por Will Putney, guitarrista de Fit for an Autopsy, y a pesar de ser la cuarta grabación apenas en 6 años, este disco cuenta con solo uno de los miembros originales de la banda, Tom Barber. De hecho, a día de hoy no hay ningún miembro original de la banda en Lorna Shore. Todos son integrantes que vinieron después y simplemente el control sobre los derechos de la banda fue pasando de mano en mano, siendo a día de hoy el baterista Austin Archie y el guitarrista Adam DeMico los líderes del grupo y quienes tienen más antigüedad en la banda, estando desde el segundo EP del grupo. Quien creó la banda fue Jeff Moskovsiak, el guitarrista rítmico oficial de la banda, cuyo paradero a día de hoy es incierto, pero se cree que dejó el grupo para estudiar diseño de tecnología y trabajar en una chocolatería artesanal llamada The Fudge Shop. El nombre de la banda significa Costa de Lorna. Lorna vendría siendo una palabra que hace referencia a una persona que es objeto de burla por su ingenuidad o timidez, haciendo alusión de esta manera a todas las personas que sufren o sufrieron bullying alguna vez en su vida. Curiosidad número 4. El concepto del álbum Pain Remains se basa en la banda tratando de escribir una tragedia. Ramos dijo que creció en una familia de autores y se inspiró mucho en el anime y el manga cuando se trataba de escribir la historia detrás de Pain Remains. Eventualmente comenzó a leer mangas ya que recordó una historia que había visto cuando era niño, que estaba basada en cierto personaje al que siempre le disparaban, y también tomó inspiración de la escena de Game of Thrones en donde Hodor sujeta la puerta, la cual le hizo recordar esta historia, ya que fue para él lo más loco que pasó en la serie, y una de esas cosas en las que finalmente explicaron lo que le pasó al personaje. El anime que más lo inspiró era sobre una persona la cual simplemente no estaba contenta con su vida, y descubrió que en sus sueños era más feliz, escapando de su realidad. Entonces, debido a eso, pasa por ciclos inducidos por las drogas donde simplemente está durmiendo todo el día, todos los días. Esto porque la persona encontró felicidad y consuelo en sus sueños, pero llega un momento en el que empieza a sentirse en el infierno al estar ahí, y quiere volver a la realidad. Will pensó que era algo hermoso y triste al mismo tiempo y se planteó
¿quién puede decirle a nadie qué es la felicidad al final del día? Cuando era chico, Will solía investigar los sueños lúcidos y la proyección astral, así que sintió que esto era bastante interesante, y cuando se trataba del álbum, trató de escribir más sobre ese concepto. También dejó de fumar hierba porque al ir al estudio pensaba que necesitaba ser más agudo y quería escribir mejores letras. Después se dio cuenta de que cuando no estaba fumando, estaba teniendo sueños locos y vívidos, como aquellos de los cuales trataba de escribir. De esa manera comenzó a escribir una historia sobre una persona que está tratando de escapar de su vida real, su realidad, lo que sea que esté sucediendo frente a él. Y esto es lo que se desarrolla a lo largo del álbum. Comienza con la persona que tiene un sueño lúcido, está asustada, no sabe qué está pasando, comienza a tener el control de lo que pasa, comienza a amar el soñar y luego comienza a odiar soñar. Y luego encuentra algo que finalmente lo hace feliz. Después llega el punto en que pierde esto, todo lo supera, y al final la persona dice: estoy cansado de estar aquí en este lugar, no soy feliz. Y la idea de todo esto es preguntarse, ¿existe alguna forma específica de ser feliz? Al final, en In the Sea of Fire, la persona está haciendo un escape final de regreso a donde originalmente vino, queriendo desaparecer en un mar de fuego, provocando así un bucle, haciendo que todo termine en donde todo comenzó. Curiosidad número 5. La canción Sun Eater tiene una parte al minuto 4:09 aproximadamente en donde se puede escuchar el sonido de desenvainar la espada, sacado del videojuego Sekiro. Will habló sobre esto en su Twitter preguntándole a la gente quién lo había notado, ya que casi no se llega a distinguir y es un sonido muy específico. También dijo que esa es su parte favorita de la canción. Esto se incluyó porque todos en la banda juegan Sekiro, y les pareció una buena idea cuando Will lo mencionó. Curiosidad número 6. Luego de varias críticas malas hacia el arte del disco Pain Remains, Adam DeMicco, el guitarrista, mencionó que ese arte lo único que trata de hacer es simplemente representar y contar su historia, y explicó lo siguiente: la portada es una representación de dónde estaba mental y emocionalmente mientras hacía este disco, y lo que es más importante, dónde paso la mayor parte de mis días. Personalmente he estado luchando contra la depresión y las ideas suicidas desde que tengo memoria. El año pasado he estado en lo que se siente como el peor de todos los tiempos, donde cualquiera esperaría que me sintiera lo mejor posible, que fuera lo más feliz posible, que estuviera en la cima del mundo. La verdad está muy alejada de eso. Escribí este disco en uno de los puntos más bajos de mi vida. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Todos los días me despertaba con el pensamiento de tener un cuchillo en mi garganta, alimentado por el dolor que sentía, el cual era insoportable, incómodo y aterrador. Se sentía como la única opción para finalmente estar en paz. Desafortunadamente hay personas que sufren en silencio y caminan con una inmensa cantidad de dolor. Este álbum no está destinado a provocar un aumento o una reacción de la gente. Debe ser un escape para aquellos que lo necesitan, que cuenten su historia cuando se les escapen las palabras, para sentir algo y recordarles lo que es estar vivo. Siento que un propósito como artista es ser el espacio entre un individuo y esta tormenta de mierda que es la vida, para ofrecer un alivio temporal y silenciar el ruido que a veces puede resultar insoportable. Todos merecemos la paz de las cosas que nos persiguen. Curiosidad número 7. William Ramos, también conocido como Will Ramos, es el tercer y actual cantante de Lorna Shore. Con 28 años, el cantante estuvo presente ya en varias bandas antes de unirse a los de New Jersey, como por ejemplo Awakening Providence, Monument of a Memory, Secrets Don't Sleep y False Images, aparte de hacer voces invitadas en la canción 2 del EP Deader Than Dead de la banda Semi Roads y en el tema 6 del EP homónimo de la banda Ocean of Illusions. Colaboró con Nick Nocturnal en el sencillo Recreant del 2022, que es un cover de Chelsea Green. Se unió a Spirit Box en el escenario en Nueva Jersey para interpretar su exitosa canción Holy Roller, y en el festival Bloodstock 2022 se unió a Malevolence de la misma manera para interpretar la canción Karma. Will tiene ascendencia puertorriqueña por parte de su mamá y se metió en el deathcore y música similar después de que un amigo suyo de la secundaria le recomendara la banda Lamb of God. De hecho, cuando se unió a Lorna Shore, la banda estaba de gira por Berlín y necesitaban terminar de dar sus shows, así que literalmente fue un reemplazo de emergencia, metiéndose a la banda por pedido de sus compañeros para concluir la gira. No hubo ningún casting, ni prueba, ni nada. El impacto que tuvo Will en la banda y en la escena metalera fue tan grande que no solo dio miles de entrevistas exitosas, sino que realizó un video en el cual le pusieron una cámara en su garganta para ver cómo se mueven los músculos de la misma cuando hace guturales, y ver cómo es capaz de bloquear la fonación de su voz. Resulta que luego de hacer el video le informaron que toda esa información que se da ahí va a estar en un libro de ciencia y anatomía. Gente, antes de seguir con el video les quería comentar que el 80% de la gente que mira los videos de Over Music no está suscripta al canal. Así que si disfrutás de nuestro contenido diario, suscríbete que es totalmente gratis y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos que subamos. Son solo 2 clics y nos ayudas un montón a seguir con nuestro trabajo. Gracias. Curiosidad número 8.
Si bien toda esta fama de la cual Will goza hoy en día vino en última instancia gracias a que la canción To The Hellfire se viralizó muchísimo en TikTok, Will menciona que sintió más presión que la que sintieron sus propios compañeros a la hora de trabajar en el EP donde estaba esa canción. El cantante se sintió más cómodo grabando el álbum Pain Remains que grabando el EP, ya que al igual que con Nothingness, era muy consciente de las expectativas de los fans. En su mente pensaba, tengo que estar más que a la altura de lo que esperan los fanáticos, tengo que vencer a ese tipo, refiriéndose a CJ McCreery. ¿Sobre qué voy a escribir mis letras? ¿De qué tratará este álbum? Eran algunas de las preguntas que pasaron por la mente de Ramos al principio, pero luego de ver que la gente estaba con él, simplemente escribió e hizo lo que sentía que era más cómodo para él, y todo se volvió mucho más fácil en lo que respecta a la banda. A partir de ahí estuvo listo para enfrentar el próximo disco, a pesar de que no todos los miembros se sintieron de la misma manera. Adam, el guitarrista y otro compositor más de la banda, escribía como 10 riffs diferentes al día y a pesar de, según Will, ser todos muy buenos, Adam odiaba cada uno de ellos y volvía a escribirlos, hasta que finalmente alcanzaron la perfección. Curiosidad número 9. Immortal es el tercer disco de la banda de New Jersey, y según Adam, el que más los desafió musicalmente. Si bien hubo canciones que fueron fáciles de hacer, la más difícil fue la canción que le da nombre al álbum. Esta fue la última canción en hacerse y no sabían qué hacer con la canción y hacia dónde ir con ella. Obsession también fue un desafío, porque fue la primera vez que intentaron escribir una canción que no fuera pesada. Estaba fuera de su zona de confort. Lo mismo pasó con Relentless Torment. Por otro lado, This Is Hell fue la primera pista que escribieron para el álbum después de lanzar Flesh Coffin. El guitarrista cuenta que escribieron esa canción con la percepción de querer escribir una canción madura. Querían un sonido maduro pero no sabían qué hacer ni cómo hacerlo. Simplemente sabían que no querían hacer el mismo sonido que en su disco anterior. Pero sin embargo la canción se estaba formando y sonaba como una canción que podría haber encajado en Flesh Coffin. Así que la reescribieron al punto de que la canción pasó por 4 variaciones diferentes. Esa era una canción en la que se suponía que estaría el cantante Tom Barber, pero se convirtió en la primera canción en la que tuvieron a CJ. Curiosidad número 10. Lorna Shore menciona que a pesar de ser obviamente deathcore, a día de hoy con influencias blacknet y sinfónicas, la banda nunca se vio a sí misma como una banda de deathcore. Ellos siempre estuvieron constantemente tratando de alejarse de ese sonido. Siempre se vieron como algo más que solo deathcore. Adam explicó que en cada disco tratan de presionar para alejarse más y más de eso y convertirse realmente en la banda que quieren ser. No para simplemente alejarse, sino para mostrarse a sí mismos que son más que una simple banda de deathcore, la cual se percibe que está en una caja de la cual no pueden salir. Es por esto que la banda nunca hace un disco igual al anterior, y de esta manera es que llegaron a los sonidos orquestales. El grupo siempre estuvo interesado en meter arreglos así en sus discos, pero nunca lo pensaron como tal. Siempre hacían y pensaban en el disco de deathcore y después pensaban en los arreglos, pero llegado ese momento ya no tenían tiempo como para poder incluirlos. Entonces siempre quedaban afuera. Para el disco Immortal fue la primera vez que pensaron directamente en ello mientras trabajaban en él, y tanto Adam como su productor Josh crearon cada uno de los arreglos que se escuchan en Lorna Shore.